Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer tema que se hace llamar las generalidades de las matemáticas financieras. Como habíamos dicho al principio, pertenece al tema número uno de nuestra materia de matemáticas. Y bueno, lo que hoy vamos a ver son el primer tema, el tema número uno y una parte del tema número dos. Este, porque bueno, es un poquito extenso y lo quisimos dividir en dos sesiones. Como su nombre lo indica, vamos a ver un panorama general acerca de lo que son las matemáticas financieras y cuál es su aplicación. Y evidentemente, cuál es la relación que tienen las matemáticas con la administración que, bueno, de alguna otra manera nos permite, bueno, hacer un montón de acciones dentro de los procesos administrativos y también nos permite mucho el poder desarrollar una visión objetiva de lo que está sucediendo dentro de la empresa. Porque recordemos que los números, bueno, pues básicamente son bien fríos. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que tenemos que ver, bueno, es la introducción a las matemáticas financieras y lo primero que tenemos que decir es que son parte fundamental del análisis económico y de la toma de decisiones. Dentro de la administración tenemos dos variables importantes. Primero que nada, el análisis. Prácticamente todo lo analizamos, todo lo desmenuzamos y todo identificamos de dónde y por qué viene, ¿no? Y hacia dónde va. Esa es una máxima de la administración. Y digamos que la segunda máxima de la administración es que el administrador debe tomar decisiones. Y debe tomar decisiones basadas en análisis. Y esos análisis están basados en información. Y esta información está basada en la recolección o recopilación de las diferentes áreas funcionales. Entonces, usted como gerente, usted como administrador general, usted como auxiliar administrativo, usted va a tener que tomar decisiones y estas decisiones le van a dar el diferencial para subir de puestos, para mantenerse ahí o para que lo despidan, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, recuerde estas dos máximas de la administración. La administración analiza todo y el administrador toma decisiones de todo. ¿Vale? Y una máxima, la tercera máxima que en la que se vinculan las dos es que nos habla de que un administrador exitoso es aquel que tiene el 80% de aciertos. Si estamos por debajo de este nivel, somos administradores pues promedio, ¿no? Y posiblemente nos ubiquemos bien en alguna empresa. Y si tenemos por debajo del 50, bueno, somos malos administradores. Y entonces seguramente estaremos dando tumbos de una empresa a la otra. Entonces esa es la parte bien importante como elemento introductorio de las matemáticas financieras, ¿no? En el punto número 2, el dinero tiene un valor en el tiempo y su tratamiento requiere de un enfoque matemático específico que permite conocer el valor futuro de una deuda o de un préstamo. Es conocido por todos los administradores que las empresas viven de crédito. El crédito es fundamental para poder desarrollar sus operaciones. Prácticamente en las empresas nada se paga al contado, ¿no? Y entonces por eso es que nosotros debemos entender y analizar el dinero en términos de valor en el tiempo y de valor en el futuro. Porque esto evidentemente no se endeuda y nos hace que sigamos pidiendo préstamos. En el punto número 3, el análisis de inversión se puede definir como el flujo de dinero orientado a la creación o al mantenimiento de bienes de capital o a la realización de proyectos que pronostiquen, la rentabilidad. Si se dan cuenta, aquí ya estamos analizando el dinero y el dinero se puede analizar bajo el flujo de dinero, esto es cómo lo gastamos el día a día, puede estar orientado a los bienes del capital, como la maquinaria, como el equipo, como los terrenos, como los edificios, o a pronosticar la rentabilidad. Yo fabrico un producto y este producto lo voy a vender. A mí me costó hacerlo 50 centavos y yo lo voy a vender a 50 pesos. Y eso me pronostica una rentabilidad después de 360 días. Y en el cuarto punto, para realizar dichos análisis es fundamental la tasa de interés,
que ese va a ser, digamos que un elemento que vamos a estar escuchando todas las clases, que es interesante y que vamos a definir un poquito más adelante, ¿no? Pero básicamente hablamos de interés. Y el interés es un elemento que es fundamental para las matemáticas financieras. Esta se utiliza de varias maneras para realizar diversas acciones y las principales son las siguientes. Recuerda que estamos todavía en la introducción. Como primer elemento de las tasas de interés es establecer el costo de una alternativa de financiación o la rentabilidad verdadera que puede generar una inversión. Número 2. Organizar planes de financiamiento en un negocio de venta a crédito o a plazos. Repetimos, recuerde usted esta idea, las empresas no pagan nada de contado, todo lo sacan a crédito, ¿no? Eso es en relación a los proveedores y en relación a los clientes también pagamos a crédito. Seguramente por ahí usted va a empezar a manejar su tarjeta de crédito, si no es que ya la tiene, y los que son jefes de familia o jefas de familia, pues llega el Día de Reyes y hay que pagar los juguetes a 12 meses sin intereses, ¿no? Pero en la realidad, bueno, si hay un incremento de pagar de contado y pagar con intereses. Entonces, al final sí las pagamos, aunque las mensualidades se congelan, ¿no? Son las mismas, siempre y cuando no nos atrasemos. A esto se refiere este punto. Y en el tercero, elegir los planes más adecuados para la liquidación de obligaciones, según los criterios de liquidez y rentabilidad. Y aquí seguramente hay varios conceptos que usted desconoce o los he escuchado, pero no, a lo mejor no están tan claros. El primero es la liquidez. La liquidez es la capacidad que nosotros tenemos de pagar de inmediato, ¿no? Ahorita yo le pido que usted vaya por un chicle de sabor frambuesa y seguramente usted va a tener el dinero para ir a la tienda y comprar un chicle, ¿no? Pero si yo le pido que me compre un carro, a lo mejor usted no tiene esta liquidez, no tiene el dinero suficiente en físico, ¿no? A eso se refiere la liquidez. Y la rentabilidad no es otra cosa más que qué es lo que hacemos con el dinero. Y de repente eso es lo que nos cuesta trabajo en términos de empresa, porque como son tantas operaciones, de repente nosotros no sabemos dónde está el dinero o dónde quedó el dinero, en qué lo utilizamos, ¿no? Y bueno, eso es de lo que tratamos de utilizar en las matemáticas financieras. Saber dónde está el dinero, saber en qué se utilizó, acompañado de, evidentemente de los elementos contables y saber qué tanto nos va a beneficiar, ¿no? Y siempre, siempre también la cuarta máxima de la administración es que el administrador todos los, todos los pasos que da los ve desde el punto de la rentabilidad, ¿no? Es utilitario el administrador. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si gasta 2 pesos, esos 2 pesos le deben repercutir una ganancia en términos económicos, una ganancia en términos sociales, una ganancia en términos laborales, una ganancia eh, este, en términos escolares, ¿no? Y entonces las empresas trabajan exactamente bajo la misma dinámica. Y estos son los tres elementos importantes de las tasas de. Continuando con la introducción, también como parte de la importancia de las matemáticas financieras, estas nos van a poder ayudar a determinar el costo de capital, ¿no? Cuánto le vamos a invertir a los procesos productivos de la empresa y cuánto nos va a costar antes de saber si vamos a tener ganancia. En el número 2, elegir las alternativas de inversión más apropiadas a corto y a largo plazo, ¿no? En qué productos vamos a trabajar más, en qué productos vamos a trabajar menos, qué productos vamos a lanzar en el futuro o también en su defecto, qué servicios, ¿no? Y aquí, repito, estamos tomando decisiones. Y en el tercero, elegir entre alternativas de costo. Sí, siempre también la administración va a jugar con los costos. Las empresas siempre van a jugar con los costos. Buscamos que visualmente se vea bien, buscamos que un producto sea eh, funcional en todas sus áreas, pero buscamos que nos cueste su fabricación lo menos posible.
Y aquí, bueno, pues vamos a establecer la quinta máxima de la administración, es que las empresas fabrican productos baratos y los venden caros, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a generar el concepto de las ganancias y de la rentabilidad. Espero que este pequeño panorama le abra un mundo de expectativas, un mundo de ideas respecto de lo que es la administración. ¿Vale? La administración es un elemento analítico 100% que va a utilizar diferentes herramientas, diferentes técnicas, diferentes aplicaciones, ciencias, para que nada salga de control, ¿no? Y las matemáticas financieras están en esa misma, en esa bolsa, ¿no? De ciencias que le van a ayudar a los procesos de administración de cualquier empresa. Y luego ya vamos a, primero, el concepto de las matemáticas financieras y después pasaremos a las características o elementos de las matemáticas financieras. Como concepto, podemos establecer que las matemáticas financieras es una rama de las matemáticas utilizada para el cálculo de los diferentes tipos de créditos, intereses, anualidades, asimismo el análisis de aquellos factores que intervienen en el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Y entonces nosotros lo que vamos a estudiar son los créditos, nosotros vamos a estudiar los tipos de interés, nosotros vamos a analizar las anualidades, ¿no? Que tenemos que pagar por contraer deuda o por contraer dinero, y vamos a establecer cuánto nos duró el dinero que tenemos en un periodo de tiempo, ¿no? Si ustedes trabajan, ustedes tienen que el día primero guardar durante 14 días o 15 días una parte de su quincena. Y entonces ahí le damos el valor de dinero a través del tiempo. Lo mismo hacen las empresas, pero repito, bajo el concepto de la tasa de interés, del crédito, de la anualidad, de la rentabilidad. Y entonces, básicamente es lo que nosotros vamos a estudiar. Las matemáticas financieras no son otra cosa más que el estudio del dinero. Y luego vendrían las características o elementos. Dentro de las características o elementos, nosotros tenemos varias subdivisiones. Los primeros serán los elementos personales, ¿no? Donde yo como individuo puedo utilizar las matemáticas financieras, sí, a través de prestamistas o acreedores, las personas que realizan las prestaciones o los préstamos, y los prestatarios o deudores, personas que realizan las contraprestaciones. Esto es, yo puedo ir de manera personal a empeñar un bien y sobre ese bien me van a dar un monto. Y si quiero recuperar mi bien, yo voy a tener que pagar el monto de la deuda en un periodo de tiempo. ¿Sale? Quiero tener dinero, entonces voy con una institución financiera para pequeños negocios o personas y solicito un préstamo de 20,000 pesos. Y entonces ellos me van a prestar el dinero una vez que se me investigue y van a determinar la tasa de interés y el rendimiento que yo voy a tener que pagar por dicho préstamo. Entonces, las finanzas se pueden utilizar de manera personal, sí, por supuesto. Quiero sacar una bicicleta en Electra, ¿cuál es la tasa de interés que me van a cobrar? Quiero sacar unos pantalones de vestir porque voy a entrar a trabajar en el Coppel, bueno, ¿cuánto me van a cobrar de tasas de interés? Y esto se traslada a los elementos financieros o matemáticamente financieros de cualquier persona. Desafortunadamente, estos elementos son poco conocidos, perdón, por todas las personas. Y entonces, de la ignorancia, bueno, pues las empresas como Electra, como Coppel, como FAMSA, pues se hacen muy ricas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es parte del negocio. Incluso las personas o las instituciones que prestan dinero también o prestan sobre prendas se han hecho de dinero pues prácticamente toda la vida. Y también es una parte que nosotros queremos enseñar para que ustedes sepan en qué momentos sí solicitar un préstamo, cuándo nos conviene y cuándo no. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no nos convienen las tasas de interés y los tipos de interés que nos
nos imponen al prestarnos dinero, pero bueno, finalmente ahí están como estrategias de financiamiento. Entonces, repito, pues todos podemos utilizar las finanzas, las matemáticas financieras como elementos de aplicación, solución de problemas. Después tendremos los elementos temporales, ¿no? Donde el origen se corresponde con la fecha de vencimiento del primer capital que se intercambia, ¿no? Aquí voy a hacer el primer pago de la deuda que tengo contraída, sea una empresa, sea una persona, ¿no? Y los elementos finales que se corresponden con las fechas de vencimiento del último capital que se intercambia. En muchas ocasiones no es lo mismo la cantidad de inicial que pago que la cantidad final, y esto depende de la tasa de interés y del acuerdo comercial al que se haya llegado. Y después tendremos la duración, que no es otra cosa más que el tiempo transcurrido entre el origen y el final de la operación. Y repito, hay ocasiones en que no es lo mismo lo que pagamos en la primera mensualidad o en el primer pago que lo que pagamos en el último. ¿Vale? Después tendremos los elementos financieros, que son las regulaciones que nosotros debemos cumplir a través de las leyes financieras utilizadas en cada uno de los países y en cada una de las regiones donde nosotros estamos, ¿no? Con sus peculiaridades o con sus características propias. Y luego los tantos de interés o los tipos de interés o las cargas de interés que nos impongan las diferentes instituciones financieras y el mismo Estado. Entonces, aquí estos elementos son prácticamente de toda la vida en cualquier operación donde nosotros estemos manejando capital y donde nosotros queramos generar endeudamiento o queramos prestar el dinero. Entonces, estos elementos, tanto temporales como financieros, también se utilizan en todas las empresas. Después tendremos los regímenes de capitalización, que aquí es donde empezamos el verdadero análisis de las matemáticas financieras bajo dos conceptos: el régimen de capitalización simple y el régimen de capitalización compuesto o compuesta. Y el primero, en términos coloquiales y en términos administrativos, nosotros lo conocemos como el interés simple, que es la tasa aplicada sobre el capital, origen que pertenece constante en el tiempo y no se añade a periodos sucesivos. ¿Vale? En otras palabras, el interés simple se calcula para pagos o cobros sobre el capital dispuesto inicialmente en todos los periodos considerados, mientras que el interés compuesto, que vamos a ver más adelante, va sumando los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, yo les pido 10 pesos y ustedes me dicen: sí, profesor, nosotros le prestamos 10 pesos, somos una institución financiera sólida y honorable y se los vamos a prestar. Pero esos 10 pesos usted no los va a pagar en 10 meses, con una tasa de interés simple del 50%, ¿no? Y entonces yo cada mes tengo que pagar de manera así básica el capital que ustedes me prestaron, mis 10 pesos, más el interés simple que yo estuve de acuerdo en pagar. Y entonces aquí simplemente pagamos el interés sobre el préstamo que yo recibí. Y aquí no hay, digamos que, tanto problema. Pero como el capitalismo a veces es medido y a veces quiere ganar sí o sí, por ahí los matemáticos inventaron una cosa que se llama el interés compuesto. Y el interés compuesto en activos monetarios a aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. Los intereses generados se van sumando periodo a periodo al capital inicial y a los intereses ya generados anteriormente. De esta forma se crea valor no solamente sobre el capital inicial, sino que los intereses generados previamente ahora se encargan también de generar nuevos intereses.
yo les debía 10 pesos, pero en la letra pequeña del convenio que hicimos o del pagaré que hicimos, decía que me iban a cobrar intereses compuestos. Y resulta ser que yo me atrasé en mi pago y entonces del peso que yo les tenía que dar en el mes número 1, más el interés del 50%, yo les tendría que pagar 1,50. ¿Estamos de acuerdo? Pero como se me aplica el interés, eso sería interés simple, pero como se me aplica el interés compuesto, entonces ustedes dicen, no, profesor, ¿sabe qué? Que usted nos debe el interés más otro 50% al capital. Entonces, en el primer mes yo tendría que pagar 2 pesos con 50 centavos. Y entonces, esto lo vamos a ir explicando más adelante, pero el interés simple es fácil de manejar desde el punto de vista de la persona que va a pagar, pero el interés compuesto es un elemento muy riesgoso para cualquier persona que quiera solicitar un préstamo. Y se sigue utilizando, sí, ya cada vez para los pequeños préstamos, bueno, normalmente nos aplican interés simple, ¿no? Pero dentro de las empresas, sí, el interés compuesto todavía está muy, muy marcado, ¿no? Entonces, siempre vamos a trabajar bajo el concepto del interés, ya sea para el interés simple o ya sea para el interés compuesto. Y aquí terminaríamos el primer tema, que es realmente una introducción. Y pasaríamos al tema número 2, que solamente vamos a ver la mitad, que se hace llamar el interés. Y bueno, pues sin más que agregar, también sigamos con... Y el primer subtema del interés sería el interés simple, que como nosotros acabamos de ver, es la tasa aplicada sobre el capital de origen que permanece constante en el tiempo y que no se añaden a periodos sucesivos. Esto es, el capital más intereses en un periodo fijo de tiempo sin que el capital aumente. Y dentro del interés simple, nosotros tenemos que conocer varios conceptos que son importantes de analizar para que nosotros podamos entender la complejidad del interés simple y que también podamos entender lo que es el interés compuesto, que vamos a ver la siguiente sesión. El primer concepto que nosotros debemos manejar es el capital. En economía se entiende por capital un componente material de la producción básicamente constituido por la maquinaria, el utillaje o lo que se conoce como los elementos que nosotros utilizamos para hacer los procesos productivos, las instalaciones, ¿no? Y la combinación de otros factores como el trabajo es parte del capital, como las materias primas y los medios intermedios que permiten crear bienes de consumo. Esto es, los procesos productivos también forman parte del capital. Ese sería el primer elemento. El capital es todo lo que forma una maquinaria, el equipo, todos los componentes que nosotros utilizamos para fabricar un producto, todo el equipo especializado que utilizan las personas para poder desarrollar la actividad de producir se considera parte del capital, ¿no? También incluso el equipo de transporte, el equipo de cómputo también se considera parte del capital. Después tendríamos el punto central, que es la tasa de interés, y en términos sencillos se define como el índice manejado en la economía y finanzas para registrar la rentabilidad de un ahorro o el costo de un crédito, ¿sale? Y ese es el que nos interesa, ¿sale? Que es la rentabilidad que le aplicamos a un crédito. Ustedes me prestan 10 pesos, pero en términos reales no me podrían solamente prestar los 10 pesos. Tendrían que forzosamente, para que sea negocio, cobrarme una tasa de interés, ¿sale? Para que yo les regrese los 10 pesos que me prestaron más un pequeño porcentaje de interés, que podría ir desde el 10%, que serían 10 centavos, hasta el 100%, que serían 10 pesos más. Aquí dependerá de la urgencia de la persona, de la necesidad de la persona y de la problemática que la persona tenga para conseguir el dinero.
Entonces aquí tenemos dos conceptos importantes, que es el capital y la tasa de interés, que ahí se están moviendo. Pues tendremos dentro de estos conceptos el valor futuro, ¿no? Que el valor futuro, o BF, es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. El concepto del valor futuro se relaciona con el valor presente. Imagínense que ustedes a partir del día sábado en la tarde van a guardar un peso durante los próximos, que serán 90 días, ¿no? Para el 31 de diciembre, ¿cuántos pesos deben tener, ¿no? Y en términos generales serían 90. Entonces, un peso se convirtió a valor futuro de 3 meses. ¿En cuánto? Pues ustedes deben de decir en su cabezota, en 90 pesos, profesor. Perfectamente. ¿Sale? Y si ustedes acumulan ese dinero durante 5 o 10 años, ¿cuánto va a generar ese dinero? Ese es el valor futuro, sin tasa de interés, pero sí de capital. Y después tendríamos el valor presente, donde el valor presente es el valor que tiene en la actualidad una cantidad de dinero que no recibiremos ahora mismo, sino más adelante en el futuro. En el caso de proyectos sirve para calcular si es conveniente realizar una inversión de acuerdo a las proyecciones de los resultados de los negocios. Y sí, evidentemente nosotros en las finanzas vamos a determinar que nos van a pagar una deuda de 1,000,000 de pesos. ¿Qué vamos a hacer con esa deuda de 1,000,000 de pesos pagadera en los próximos 3 meses? Pues vamos a hacer esto. Vamos a mover el dinero de esta manera, vamos a guardar una parte o vamos a cumplir con las obligaciones que tengamos pendientes. Y esto nos permite trabajar con el valor presente. ¿Sale? Si nosotros lo aterrizáramos en unas finanzas o matemáticas financieras para personas como nosotros, que no tienen empresas, yo les diría, bueno, ¿qué vamos a hacer con el aguinaldo que recibamos en diciembre? Y entonces ese aguinaldo seguramente ya está destinado, ya tiene un valor en el presente cuando lo recibamos, ¿no? A lo mejor el 10% lo vamos a ahorrar, a lo mejor el 50% lo vamos a gastar para los regalos de Navidad o de Reyes Magos y el otro 40% vamos a buscarle una utilidad, ya sea para comprar a lo mejor algún artículo familiar, un artículo de casa o a lo mejor una construcción o algo que se mueva. Y finalmente aquí ustedes lo están invirtiendo, están sacando una rentabilidad. Después seguimos con el interés simple y sus conceptos que debemos conocer perfectamente. Tendríamos el interés comercial, que es el cálculo de los intereses devengados por un determinado capital utilizado como base denominador un año comercial que supone que todos los meses tienen 30 días y por lo tanto los años son de 360 días. ¿Sale? Entonces el interés comercial nos va a servir porque dice los años comerciales o los años financieros son de 360 días. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nosotros vamos a hacer operaciones bajo esta regla, 360. Si ustedes quieren trabajar años comerciales de 365 días, las fórmulas matemáticas no me los van a dejar y sus resultados van a ser erróneos. ¿Sale? Entonces, el interés comercial es el denominador que nosotros utilizamos para todas las operaciones financieras y que es 360. ¿Sale? Si yo les diría cuál es el año financiero, la respuesta de examen sería 360, profesor. Después tendríamos el interés real, que es el porcentaje que verdaderamente se pagará por un préstamo y que se recibe por una inversión dentro de un periodo, una vez que se ha descontado la inflación que provocó que el dinero pierda el valor. Sí, aquí tenemos que analizar los factores inflacionarios y los factores de tiempo, en cuánto tiempo vamos a pagar la deuda y cuánto realmente estamos generando de ganancia. Si yo les pido los 10 pesos y prometo pagárselos
dentro de un año, con una tasa de interés del 10%, ¿ustedes creen que esa operación es exitosa desde el punto de vista financiero? Pues no. No, porque realmente ustedes no van a aprovechar esos 10 centavos que me prestaron, ¿no? O esos 10 centavos de interés. Entonces, el interés real es lo que nosotros realmente le vamos a ganar. Por eso, en las épocas antiguas, los préstamos que hacían las personas en general no eran mayores a 3 meses, ¿no? Porque pues no les convenía, porque el dinero de alguna otra manera se deprecia por los procesos inflacionarios. Luego tenemos el interés exacto, aquel que se calcula considerando la cantidad de días de un año según el calendario, es decir, 365 días o 366 días si el año fuera bisiesto. Se denomina interés simple ordinario aquel que se calcula considerando que el año tiene 360 días. ¿Sale? Y que también nosotros acabamos de ver que se conoce como el interés comercial. Luego tendremos el interés ordinario y los intereses ordinarios son la suma que tienes que pagar al contratar un préstamo o lo que recibas al invertir de un depósito a plazos, es decir, representa el costo de oportunidad del dinero durante un periodo de tiempo. Hay algunas situaciones empresariales donde yo te pido 2 millones de pesos y tú me dices sí, pero te voy a cobrar el 20% de interés, ¿no? Entonces, en lugar de recibir 2 millones, yo lo que voy a recibir es 1,800,000 pesos. Pero al final, ¿yo cuánto tengo que pagar, muchachos? Y ustedes dirán, 2 millones, profesor, pues perfecto, ¿no? Y entonces así es la manera en que nos aplican el interés ordinario, ¿sale? Siempre son formas y siempre son maneras, ¿no? Y recuerden que hay diferentes estrategias para utilizar el dinero a través del interés. Después tendríamos los periodos de tiempo y dentro de los periodos de tiempo vamos a tener dos variables. Lo que es el tiempo real, también llamado tiempo efectivo, que se calcula considerando meses de 28, 29, 30 y 31 días, ¿no? Y años de 365 o 366, que realmente en términos financieros son muy pocos los convenios que se hacen a través de este parámetro de tiempo real. Y después tendríamos el tiempo comercial, que nosotros sabemos que el año financiero es de 360 días, ¿no? Que ya hemos mencionado. Y luego, pues para asegurarnos el pago, nosotros utilizamos mucho en el interés simple el pagaré. Y el pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye las condiciones que promete el deudor de cara a la contrapartida, al acreedor, ¿no? Es decir, la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el mismo. Si se dan cuenta en la imagen, ahí tenemos un pagaré, un sencillo, normal, que se venden en las papelerías, pero que son útiles como un instrumento legal. Y recuerden que es una promesa de pago donde si se presenta en la instancia judicial, en algunos casos podría tener efectos negativos para el deudor. ¿Sale? Entonces por ahí deben tener mucho cuidado con firmar este tipo de documentos. Y continuando con el pagaré, como parte del interés simple, tendríamos que decir que el pagaré va a tener tres detalles importantes. Dentro de su estructura, en el primer lugar está quién paga a quién, ¿no? Alejandro Sánchez les paga al grupo de administración la cantidad de 10 pesos. En segundo lugar está la cantidad de dinero, 10 pesos en número y 10 pesos escrito en moneda nacional, ¿no? Y el tercero, cuándo deben realizarse dichos pagos. Pues el profesor Alejandro va a pagarles cada día 15 de cada mes, ¿no? Y entonces
Esto, si hay un incumplimiento, bueno, pues entonces me haré acreedor a una sanción y bueno, pues se aplicarán las leyes o establecimientos o contratos a los cuales hayamos tenido un acuerdo, ¿no? Siempre recomiendo que si ustedes van a prestar cantidades, aunque sean pequeñas, pues que les firmen un pagaré, ¿no, muchachos? Porque pues ustedes ganan, ustedes tienen un ahorro y lo prestan y bueno, pues la idea es que sí les paguen, porque mucha gente se molesta mucho cuando les cobra, ¿no? Pero cuando les prestan no se molesta. Entonces por ahí, siempre que se los firmen como una medida de presión para que estén conscientes que deben un dinero. Y entonces decíamos que es importante que dentro de los pagarés nosotros analicemos que también están los intereses compuestos, ¿no? También se pueden aplicar, ¿no? Y también son instrumentos válidos cuando queremos cobrar intereses, más intereses y o aplicarlos a los montos de capital. Entonces ahí va a ser exactamente lo mismo y solo que lo queremos mencionar para que no quede en el aire porque podría quedar ahí falto ese comentario y si es necesario que lo comentemos. Dentro de los intereses, también tenemos los descuentos ordinarios, que se definen como el valor nominal que se le descuenta tanto las comisiones como los intereses, ¿no? Donde yo voy pagando y se me va descontando. O sea, ya en lugar de deberles 10 pesos, les debo 9 pesos, ¿no? Y se va descontando y, bueno, vamos haciendo la deuda más pequeña. Y en el segundo lugar estarían los descuentos comerciales, que este tipo de descuento de efecto que consiste en una operación de financiamiento a corto plazo ofrecida por entidades financieras. Un cliente presenta un título de crédito a una entidad financiera para que le anticipe el importe del crédito que aún no ha vencido. Y muchachos, eso sería todo. Espero haya quedado claro. De todos modos, en la sesión vamos a aclarar algunas dudas. Espero que lo puedan ver antes el video. Y si no, bueno, pues con toda calma después lo podrán checar. Y pues no me queda más que agradecer su atención y nos vemos en un ratito.